A continuación, mi compañero González Santos Jorge Francisco y un servidor Uque Hernández Félix Alberto explicaremos las partes del texto o el código de la programación de una red neuronal. Esto con el fin de cumplir los requisitos del examen teórico de la materia de interfaces y microcontroladores. Plataforma utilizada. Google Collaboratory es una plataforma muy versátil que nos permite integrar diferentes librerías que son compatibles en el entorno de desarrollo. La importancia de las librerías utilizadas dentro del programa. Librería NumPy. La librería NumPy contiene un conjunto de herramientas más que recomendable para todas aquellas personas que en su día a día utilizan el lenguaje de programación Python para llevar a cabo cualquier tipo de cálculo numérico, un considerable incremento en la velocidad y una gestión de la memoria más eficiente, cuya única contrapartida aparejada es requerir un buen entendimiento de las características del problema, así como de todas las implicaciones y los pasos para resolverlo. Librería Spicy. Es la librería de procesamiento natural más rápida que existe. Está diseñada para usarse en aplicaciones reales y extraer información relevante. Spicy también es muy útil para preparar textos para otras tareas de aprendizaje automático. Por ejemplo, podemos preparar los datos para usarlos en TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn y Hazim, etc. Con Spicy también vamos a poder construir modelos lingüísticos estadísticos sofisticados para muchos de los problemas de procesamiento del lenguaje natural. Librería Matplotlib. La librería Matplotlib es una biblioteca para la generación de gráficas a partir de datos contenidos en listas o arrays en el lenguaje de programación Python y su extensión matemática NumPy. Proporciona un IP PyLab diseñada para recordar a la de MATLAB. Utilizamos la herramienta Google Collaboratory. Básicamente es una forma de utilizar los cuadernos Jupyter online, por lo tanto no es necesario instalar nada en lo absoluto. Cuando utilizamos esta herramienta online, el programa no se está ejecutando en la computadora, se estará ejecutando en el hardware que Google te proporciona. Es tanto un CPU, una GPU que agiliza el procesamiento de gráficas y matrices y un TPU. Primero importamos las librerías de cabecera NumPy, SciPy, Matplotlib y una funcionalidad MakeCircles para distribuir nuestros datos. Creamos el datasheet, definimos las variables n y p. N se refiere al número de registro que tenemos en nuestros datos, p se refiere a cuántas características se tiene de los registros de los datos. Usamos la función MakeCircles para que genere el datasheet, tanto x como y. A MakeCircles, el primer argumento será n examples, que igualamos a n. El siguiente parámetro será de un factor igual a 0.5, que será la distancia entre ambos círculos de datos. También utilizamos la función ruido para dispersar un poco los datos de los círculos, y después utilizamos la librería Matplotlib para visualizar las gráficas. Utilizamos la función scatter para cambiar el color entre ambos círculos de datos. Obtenemos los círculos de datos, un comentario, la unidad de procesamiento de la red neuronal será una neurona. Creamos una clase llamada Neural Layer, que será una estructura de datos con parámetros de la capa W y B, específicamente el número de conexiones que entran a la capa de la anterior capa. Especificamos cuántas conexiones van a haber
creando un parámetro que se llama número de conexiones y cuántas neuronas hay en la capa. Después definimos las funciones, que la función de activación de la capa será igual a los parámetros que le pasemos, que será la activation function. Luego inicializaremos los parámetros de la capa, crearemos un vector que se refiera al parámetro de vallas, que tendremos tantas neuronas como capas tengamos. Los parámetros de la capa los inicializaremos de forma aleatoria utilizando la función random de la librería NumPy. Pasamos los parámetros 1 y n, los multiplicamos por 2 y le restamos 1. Y lo mismo para la siguiente matriz, con parámetros que son números de conexiones y números de neuronas. Y con esto ya tenemos una capa para crear la red neuronal. Ahora creamos la función de activación, definimos la variable sig y definimos como una función anónima a Python. Utilizando la palabra clave reservada x para parámetros de entrada y de x, escribimos la fórmula del sigmoide y después definimos su variable. Definimos una variable x y tabulamos valores desde -5 hasta 5 de forma lineal y genere 100 valores. Y después graficamos la función sigmoide y lo mismo para la función relu. Declaramos una variable L0 que será la capa 0 llamada a la clase Neural Layer. Número de conexiones será la variable de entrada P con 4 neuronas con una función de activación sigmoide. Después hacemos lo mismo para la variable L1. Creamos una función para que cree capas utilizando una variable llamada topology, donde se define el número de neuronas que hay en una red utilizando P, que es el número de atributos de la entrada que tienen los datos, y el número de neuronas que tendrá la capa. La función createN, pasamos el parámetro topology y la función de activación de la capa. Creamos un ciclo for y una variable L, creamos la capa y pasamos los parámetros topology. Después definimos topology como la variable P mencionada anteriormente y el número de conexiones 4, 8 y 1. Como mención al argumento de topology, podemos decir que este es un hipervalor. ¿Qué quiere decir esto? Que todas nuestras neuronas van a estar agrupadas en filas, en columnas de 4 neuronas, 8 neuronas y al final una. Esta con el fin de darnos un resultado booleano, cierto o falso, pero nosotros podemos tener el número de columnas que querramos con los valores que querramos de neuronas en nuestra topología, que se expresa en la variable topology. Ahora, ya con la estructura de la red neuronal o la base creada, pasaremos a implementar la lógica de nuestra programación. Ahora procederemos a entrenar nuestra red. El primer paso es darle ciertos valores y al final la red arrojará un valor. Este valor será aleatorio dado que la red no está entrenada y posteriormente, una vez tenemos un resultado, tenemos que comparar ese resultado que arrojó, en dado caso sea aleatorio o no, con el vector real y, y ahí compararíamos haciendo uso de la función de coste. En la línea de 12-coste implementamos el algoritmo de backpropagation. A partir de esto podemos pasar a la función de train o el entrenamiento. Vamos a darle los parámetros principales de toda nuestra red neuronal que se llama neural net y posteriormente en el argumento igual se encuentran las entradas y salidas y el ratio de aprendizaje. Esto es la proporción con el que el gradiente va a reaccionar en función de la función de coste. Podemos concluir que en el forward pass es prácticamente la primera respuesta del sistema o de la red neuronal, y como no hay ningún entrenamiento previo, pues esta red prácticamente va a arrojar un valor aleatorio en primera instancia. Ahora bien, en backward pass, este delta son todas las deltas que hemos ido calculando. Este vector nos va a dar prácticamente la proporción del coste que va en retroceso. Como lo vimos en los videos que se mostraron dentro de la materia,
este error solo se redefine en cada columna de la red neuronal. Como tal, no se calcula otra cosa, dado que está implícito en la red y se va redefiniendo. El arreglo if-else es un arreglo que se determina para poder calcular la función de coste para cada columna y delimitar para el número de columnas propuestas en los códigos anteriores. Esto con el fin de concluir el bucle en dado caso de que la función de coste por columna se haya ya calculado en todas las columnas. En la función del gradiente podemos ver la fórmula implícita en la suma que se está efectuando entre neural-net 1.b menos np.min delta de 0 hasta el axis igual a 0. Aquí implícitamente se muestra lo que sería la función descendente del gradiente, la ejecución del backpropagation una vez que anteriormente en el arreglo de if-else se les asignó los valores dentro del for a todas las columnas. La casilla -1 es el valor predicho, lo que se espera devolver. Dentro del último for que tenemos, podemos ver que prácticamente nuestra función está iterando 2000 veces y estamos llamando a la función de train, es decir, que podemos ver que el código anterior no sabemos si funciona o no, dado que está arrojando valores aleatorios, y al nosotros redefinir nuestra función dentro de un for a 2000 iteraciones, podemos esto sabiendo que anteriormente ya le dimos valor al vector de coste y por ende el parámetro que tiene como feedback es ya un parámetro real donde puede trabajar la misma función de entrenamiento de la topología general de nuestro problema.